La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en esta serie de documentos históricos de la época de la independencia que con mucho gusto les comparto después de un largo tiempo de ausencia, bueno, largo tiempo, casi un mes, en el cual no había podido subir programa, pero lo estoy haciendo nuevamente con estas investigaciones. Y hoy les presento precisamente el manifiesto de don Miguel Hidalgo y Costilla, en el que propone la creación del Congreso Nacional, pero fíjense, por la fecha que es del 15 de diciembre de 1810 y se da en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, allá en Jalisco. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó el 30 de octubre de 1810, ya pasó la única batalla ganada por el ejército insurgente, que fue la batalla del Monte de las Cruces. De ahí ya no entra a la Ciudad de México, sino yo creo que ahí o los matan a todos o hubiese terminado la guerra de independencia tomando la ciudad. Y a lo mejor la historia hubiera cambiado, ciertamente, pero bueno, el hubiera en la historia no existe. Es una conjugación de un verbo tanto tonto, el hubiera, en la historia. Pero, hablando ya de Guadalajara, donde Hidalgo, en la matanza que hace de españoles, hombres, mujeres y niños, en su juicio allá en Chihuahua, que le dicen que por qué da esa orden de matarlos a cuchillo, porque los balazos se iban a huir y fueron por ahí de 300, un poquito más de 300 gentes españolas que manda matar. Ahí es donde él dice que no entiende qué es lo que le pasa, pero que se llenó de un frenesí, que le dio un frenesí. Y frenesí, la palabra frenesí para la época del siglo XIX quería decir locura. Recordemos que el hermano de Hidalgo en 1808, Manuel Hidalgo, muere de locura. Se desquicia por lo que les quita la Inquisición, la iglesia, lo que les quita sus haciendas, porque, bueno, pues eran los famosos vales reales, y que si no pagabas, bueno, pues te iban de alguna manera te quitaban tus bienes, ¿verdad? Había una demanda para confiscar, y si no, bueno, pues decían a término del pagaré no liquidado, bueno, pues se iban a intervenir los bienes. Entonces, pues eso le pasa a Hidalgo, pierde una o dos haciendas, y al hermano Manuel también, que él vivía aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues él se dispara mentalmente, su hermano. Entonces, puede ser que de familia ya venía que se les botara un poquito la psique, porque Hidalgo dice, no sé qué me pasa en su juicio allá en Chihuahua, de lo que la matanza de Guadalajara, y se me llene de un frenesí, que repito, es una palabra de que quiere decir locura para el siglo XIX. Entonces, bueno, a raíz de eso, del embargo de sus bienes, de sus haciendas, tanto del hermano y de él, bueno, pues el hermano muere desequilibrado mental. Entonces, este es el manifiesto de Hidalgo, en el que propone la creación del Congreso Nacional en Guadalajara, dado el 15 de diciembre de 1810, y este documento lo tomo del original de época que está en el Archivo General de la Nación, de igual manera en el ramo, si se busca, de operaciones de guerra. Y dice así: manifiesto en el que el señor don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de las armas americanas y electo por la mayor parte de los pueblos del reino para defender sus derechos y los que sus conciudadanos hace al pueblo. Al decir hace al pueblo es hace saber. Me veo en la triste necesidad de satisfacer a las gentes sobre un punto que nunca creí me pudiese tildar, ni menos declaráseme sospechoso para
mis compatriotas, hablo de la cosa más interesante, más sagrada y para mí más amable, de la religión santa, de la fe sobrenatural que recibí en el bautismo. Os juro desde luego, amados conciudadanos míos, que jamás me he apartado ni un ápice de la creencia de la Santa Madre Iglesia Católica. Jamás he dudado de ninguna de sus verdades. Siempre he estado íntimamente convencido de la infalibilidad de sus dogmas y estoy pronto a derramar mi sangre en defensa de todos y cada uno de ellos. Testigos de esta protesta son los feligreses de Dolores y de San Felipe, a quienes continuamente explicaba las terribles penas que sufren los condenados en el infierno, a quienes procuraba inspirar horror a los vicios y amor a la virtud, para que no quedaran envueltos en la desgraciada suerte de los que mueren en pecado. Testigos las gentes todas que me han tratado, los pueblos donde he vivido y el ejército todo que comando, para que testigos sobre un hecho e imputación que ella misma manifiesta su falsedad, se me acusa de que niego la existencia del infierno y un poco antes se me hace cargo de haber asentado que algún pontífice de los canonizados por santo está en este lugar. ¿Cómo pues concordar que un pontífice está en el infierno negando la existencia de éste? Se me imputa también el haber negado la autenticidad de los sagrados libros y se me acusa de seguir los perversos dogmas de Lutero. Si Lutero deduce sus errores de los libros que cree inspirados por Dios, ¿cómo el que niega esta inspiración sostendrá los suyos deducidos de los mismos libros que tiene por fabulosos? Del mismo modo son todas las acusaciones. Os persuadiráis, americanos, que un tribunal tan respetable y cuyo instituto es el más santo, se dejase arrastrar el amor del paisaje y del paisanaje hasta prostituir su honor y su reputación? Estad ciertos, amados conciudadanos míos, que si no hubiese emprendido libertar nuestro reino de los grandes males que le oprimían y de los muchos mayores que le amenazaban y que por instantes iban a caer sobre él, jamás hubiera sido yo acusado de hereje. Todos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra felicidad. Si éste no hubiese hecho tomar las armas, yo disfrutaría una vida dulce, suave y tranquila. Yo pasaría por verdadero católico como lo soy, y me lisonjeo de serlo. Jamás habría habido quien se atreviese a denigrarme con la infame nota de la herejía. Pero ¿de qué medio se habían de valer los españoles europeos, en cuyas opresoras manos estaba nuestra suerte? La empresa era demasiado ardua. La nación que tanto tiempo estuvo aletargada despierta repentinamente de un sueño a la dulce voz de la libertad. Corren apresurados los pueblos y toman las armas para sostenerla a toda costa. Los opresores no tienen armas ni gentes para obligarlos con la fuerza a seguir en la
horrorosa esclavitud a que nos tenían condenados. Pues qué recurso les quedaba, valerse de toda especie de medios, por injustos, ilícitos y torpes que fuesen, con tal que condujeran a sostener su despotismo y la opresión de la América. Abandonan hasta la última reliquia de honradez y hombría de bien. Se prostituyen las autoridades más recomendables. Fulminan excomuniones que nadie mejor que ellos saben que no tienen fuerza alguna. Procuran amedrentar a los incautos y aterrorizar a los ignorantes para que espantados con el nombre de anatema teman donde no hay motivo de temer. ¿Quién creería, amados conciudadanos, que llegase hasta este punto el descaro de atrevimiento de los gachupines, profanar las cosas más sagradas para asegurar su intolerable dominación, valerse de la misma religión santa para batirla y destruirla, usar de excomuniones contra toda la mente de la iglesia? ¿Fulminarías sin que intervenga motivo de religión? Abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero y las conminaciones. Solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? ¿De dónde hemos venido a este nuevo dogma, este nuevo artículo de fe? Abrid los ojos, vuelvo a decir. Meditad sobre vuestros verdaderos intereses. De este precioso momento desprende la felicidad o infelicidad de vuestros hijos y de vuestra numerosa posteridad. Son ciertamente incalculables, amados conciudadanos míos, los males a que quedáis expuestos si no aprovecháis este momento feliz que la divina providencia os ha puesto en sus manos. No escuchéis las seductoras voces de nuestros enemigos, que bajo el velo de la religión y de la amistad os quieren hacer víctimas de su insaciable codicia. Os persuadís, amados conciudadanos, que los gachupines, hombres desnaturalizados que han roto los más estrechos vínculos de sangre, se estremece la naturaleza, que abandonando a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres y a sus propios hijos, sean capaces de tener afectos de humanidad a otra persona? ¿Podréis tener con ellos algún enlace superior a los que la misma naturaleza puso en las relaciones de su familia? ¿No los atropellan todos por solo el interés de hacerse ricos en América? Pues no creáis que unos hombres nutridos estos sentimientos puedan mantener amistad sincera con nosotros. Siempre que se les presente el vil interés, os sacrificarán con la misma frescura que han abandonado a sus propios padres. ¿Creéis que atravesar inmensos mares, exponerse al hambre, a la desnudez, a los peligros de la vida, inseparables de la navegación, lo han hecho emprendido por venir a haceros felices? ¿Os engañáis, americanos? ¿Abrazarían ellos ese cúmulo de trabajos por hacer dichosos a unos hombres que no conocen? El móvil de todas esas fatigas no es sino su sórdida avaricia. Ellos no han venido sino para despojarnos y para despojarnos de nuestros bienes, por quitarnos nuestras tierras,
por tenernos siempre avasallados bajo sus pies. Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia con que nos han tenido ligados tanto tiempo. Para conseguirlo no necesitamos sino de unirnos. Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos a salvos. Unámonos pues todos los que hemos nacido en este dichoso suelo. Veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas a todos los que no son americanos. Establezcamos un congreso que componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte las leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ellos entonces gobernarán con la dulzura de sus padres, nos tratarán como sus hermanos, desterrarán la pobreza y la extracción de su dinero, fomentarán las artes y se avivará la industria. Haremos uso libre de las riquezas, producciones de nuestros feraces países, y a la vuelta de pocos años disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el soberano autor de la naturaleza ha derramado en este vasto continente. Y hay una nota que dice: entre las resmas de proclama que han venido de la península desde la interrupción en ella de los franceses, no se leerá una cuartilla de papel que contenga ni aún indicada la excomunión de alguien prelado de aquellas partes contra los que se abracen a la causa de Pepe Botella, sin que nadie dude que sus ejércitos y constitución venían a destruir el cristianismo en España. Bueno, aquí qué hermosa apología hace don Miguel Hidalgo y Costilla hablando de la fe, de la religión católica, y cómo habla de los gachupines, cómo habla de los españoles ibéricos, no de los criollos. O sea, es el español nacido ya, el hijo de españoles nacido ya aquí en tierras mexicanas, vamos a decirlo así. Y cómo dice que si han atravesado por mares, por hambres, por desnudez, lo iban a hacer de gratis, lo iban a hacer por amor a los que venían a conocer. No, venían a conquistar, venían a ver qué sacaban de provecho, como siempre. En sí, fíjense, esto tiene más de 200 años que fue promulgado. Y suena tan actual hoy en día, amigos, amigas. Por eso, para las nuevas generaciones estoy sacando estos documentos para que no se queden ahí ya en el olvido. Esto, si lo trasladamos a lo que está viviendo México hoy en día, de los intereses creados de otros países, sobre todo de nuestro amigo del norte, que no cejen el empeño de intervenir a México, sigue precisamente esto. No lo están haciendo por nuestra linda cara, no lo están haciendo con tal de ayudar, no. Ya lo dijo el presidente Obrador: no voy a permitir la intervención a México. Sería lo último que pudiera permitir el señor. Porque dentro de todo creo que todavía existe en él un espíritu de patriota, un espíritu mexicano que no permitiría violentar nuestra soberanía. Entonces, este bando, después de todo este discurso apologético en pro de la religión, bueno, pues es el manifiesto que precisamente el padre Hidalgo hace y propone en Guadalajara el 15 de diciembre de 1810 para la creación del Congreso Nacional, donde ya después se expone que gracias a ese Congreso las cosas, los trabajos que se realicen serán trabajos mucho mejores explotados por el pueblo y para el beneficio de su propio pueblo. Así que no olvidemos todo esto, amigos, amigas, y en lo que esté en mis manos de poderles aportar estas documentales,
pues con mucho gusto lo haré, hasta donde el tiempo y la voluntad me lo permitan y otros intereses creados también, porque traslademos lo que acabo de leer a los días de hoy y no difiere mucho más que de 210 años, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso es la historia no contada. Yo les agradezco el favor de su atención en este programa y el próximo programa tendremos la lectura del Bando de Morelos, en el que, aludiendo a la soberanía del pueblo, dispone la acuñación y el giro de la moneda nacional del 13 de julio de 1811. Por su atención, amigos, amigas, muchas gracias. Hasta la próxima.